¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven, nos escuchan, aunque estamos grabando de día, como se darán cuenta, pero esta transmisión será por la tarde-noche. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema en la serie que llevamos de la familia. El tema de esta noche es Educando para vivir en satisfacción, la primera parte. Educando para vivir en satisfacción, primera parte. Y hoy vamos a hablar de un tema fuerte, serio, que es hablar de la frustración. Es algo normal en esta vida que vivamos cosas así. Y es normal en esta vida que haya cosas que no logremos hacer. Aunque le pongamos todo el empeño, todas las ganas, hay cosas que no vamos a lograr hacer en esta vida. Y eso tiene algunas repercusiones cuando no estamos bien centrados en Dios y ni siquiera centrados en los principios bíblicos. El libro de Eclesiastés nos enseña esto. En el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, versículo número 11, si me quieren acompañar ahí, Eclesiastés 2:11 dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo del sol. Y es serio esto, porque hay personas que no tienen ningún problema mental o ningún problema destacable, y aún así viven una vida difícil, una vida sin crecimiento. Son personas que se bloquean en su crecimiento personal, que se centran en lo negativo, en lo inalcanzable, ¿sí? En lugar de centrarse en lo que se puede lograr, ¿no? ¿Sí? Y ellos se centran en eso. Y esto, desafortunadamente se conoce como personas con insatisfacción crónica. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la satisfacción es algo que nos gusta, es algo que se logra, ¿no? Se puede definir la satisfacción como la capacidad de llenar de la medida de un deseo, o sea, es bueno, ¿no? O de una necesidad. Pero hay personas que siempre viven en esa frustración, ¿sí? No les cuesta trabajo disfrutar lo que se consigue y siempre están buscando nuevos retos y deseos, siempre quieren más. ¿Por qué es esto? Porque su mirada siempre está puesta en los logros de los demás, o bien porque se plantean objetivos poco realistas, ¿no? Y por tanto, las cosas son inalcanzables. Entonces, viven ese camino de frustración porque sus mismos objetivos son inalcanzables. La satisfacción de lograr algo siempre genera alegría en el corazón, ¿no? Y eso trae un bienestar. Cuando nosotros nos sentimos satisfechos por lo que lo hemos logrado, nos sentimos bien. Pero la insatisfacción genera frustración y descontento, ¿sí? Y esto va, obviamente, en un carácter de la persona, demuestran un carácter agrio y amargo, ¿no? Ese tipo de personas normalmente son personas tensas, son personas agresivas. Y esta frustración se produce por el hecho de haberse privado parcial o temporalmente de poder conseguir algo. ¿Sí? O sea, ellos se sienten merecedores de todo, ¿no? Ellos creen que merecen todo y que pueden lograr todo. No siempre es así. O sea, es bueno luchar, es bueno trabajar, es bueno tener esos anhelos, sí, pero también es bueno entender que no todo lo vamos a lograr. Por ejemplo, desde la infancia, ¿sí? Es muy importante dar esta formación, ¿sí? Acerca de lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr desde muy temprana edad, ¿sí? O sea, a un niño se le debe de enseñar que no todo lo que desea lo puede obtener, por ejemplo, y mucho menos de manera rápida, ¿no? Porque hoy es una de las cosas que todo el mundo quiere, rápido y sencillo. No es así. Nosotros como padres, somos educadores de nuestros hijos, y en esa educación debemos enseñarles a tolerar que hay cosas que no van a lograr. O sea, hay cosas que nos van a frustrar, hay cosas que aunque queramos, trabajemos, nos esforcemos, no las vamos a lograr. Y desde muy temprana edad
A los niños se les debe de enseñar eso. Entonces, lo que podemos poner en este camino es que se debe de enseñar a un niño que no siempre va a obtener aquello que desea, y mucho menos de forma inmediata. O sea, hay niños que se sueltan coloquialmente en un berrinche porque quieren obtener las cosas a la fuerza, y tienes que enseñarle que hay cosas que no va a obtener, ni todo lo que desea lo va a obtener. ¿Sí? Y desde niños es muy importante, ¿no? Desde niños es enseñarle, ¿sí? Y que debe aprender a que no todos los deseos se logran, no todo lo que anhela se logra. Porque todo lo que le tenemos que enseñar a los niños es que las cosas llegan con un tiempo. La mayor parte de las cosas llegan con un proceso y un tiempo. No todo se obtiene fácilmente. Y otra de las cosas que también se le debe enseñar a los niños es que deben de aprender, aunque las cosas no se logren, deben de luchar, trabajar para hasta el final. O sea, va a llegar un punto en que va a decir, no lo logré, pero vas a seguir luchando, vas a seguir trabajando. Y es algo que también se le debe enseñar a los niños desde muy temprana edad, ¿sí? O sea, a un niño se le debe de enseñar a perseverar ante lo que él desea, aunque al final no se obtenga. Eso no lo debe de desmotivar, ¿sí? Y obviamente pues se lucha, se trabaja, hasta que llega un punto que te das cuenta que es inalcanzable, ¿no? Pero se le tiene que enseñar a ese niño a hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, mira, una de las cosas que debemos aprender es que una cosa es el fracaso y otra cosa es estar frustrado. Vamos a fracasar muchas veces, pero debemos de seguir trabajando. Pero nunca debemos de estar frustrados. La frustración es algo serio. ¿Por qué? Porque la frustración trae una parte en donde la gente ya no se mueve, se quedan frustradas, o sea, se quedan como atoradas, ¿sí? Y no es lo mismo. Entonces al niño, desde muy temprana edad, se debe de enseñar a distinguir entre los objetivos realizables y las cosas inalcanzables. Hay cosas que son inalcanzables y debemos aprender a definir todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los niños? Enseñarles que el esfuerzo es importante y que no todo se obtiene rápidamente, ¿sí? Que no todo se obtiene, que no todo es un acceso fácil y sencillo, y que hay cosas que son inalcanzables, pero aún así hay que enseñarles a trabajar y a luchar. Entonces, podemos decir que debemos aprender a vivir en esta vida con cierto nivel de frustración en nuestra vida. O sea, es normal. Hay cosas que no vamos a lograr. Hay cosas que aunque nos empeñemos, queramos, deseamos, trabajemos, nos esforcemos, no las vamos a lograr. Pero aún esto, que no lograrlas, no debe de traer nuestra vida a una insatisfacción. Es algo muy diferente, ¿sí? O sea, no me puedo sentir insatisfecho porque no lo alcancé. Si puse todo mi empeño y todo mi esfuerzo y fue algo inalcanzable, debo sentirme bien porque hice lo importante, hice lo necesario, pero no lo alcancé. Ese tipo de cuestiones se puede llevar que hay frustraciones conscientes o inconscientes. Las conscientes son aquellas fáciles de resolver, fáciles de quitar, fáciles de dar respuesta, ¿no? Pero las inconscientes no, porque muchas de ellas vienen desde la infancia. De la infancia nos gestaron esto, ¿no? Nos hicimos personas pues, con mucha frustración, sin conocer ciertas áreas o ciertas partes de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en ello. Trabajar en ello, porque sin embargo todo ese tipo de insatisfacción pues va a crear decepción y dolor, es normal, ¿sí? Pero no pueden interferir con nuestra vida. Entonces la frustración, ¿sí?, puede dejar a la persona, afectar más bien a la persona en diferentes áreas de su vida. Normalmente la frustración personal a veces pasa hacia la familia, hacia el matrimonio, hacia la familia en sí, y es algo muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? El tipo de sociedad en la que vivimos nos empuja a ese tipo de cuestiones. La sociedad en la que vivimos siempre está en disputa de quién es mejor.
quién tiene más. Esa es la sociedad en la que vivimos. Sí, la sociedad nos lleva a ese punto a siempre medirnos con los demás. ¿Quién tiene más? ¿Quién ha logrado más? Siempre es una lucha, ¿no? Mira, este concepto de frustración en las personas se da, por ejemplo, más en las sociedades más industrializadas, donde hay más posibilidades económicas, crea más frustración en ciertos sectores porque hay cosas que son inalcanzables para algunos, aunque trabajan y se esfuerzan. Pero sin embargo, es una realidad. Ahora, hay factores que posibilitan la frustración. El primero que podemos ver son los factores de orden físico. Hay personas que nacen con algunas deficiencias físicas. Hay cosas que no van a poder hacer en su vida. Hay personas que nacen con alguna discapacidad. Y una discapacidad no es sinónimo de frustración. Esa persona debe de aprender a vivir con su discapacidad y se le debe de enseñar al niño a vivir desde muy temprana edad con esa discapacidad que tiene. Hay personas que nacen así, con cuestiones naturales de discapacidad. Son factores físicos que vienen desde el nacimiento. Entonces, no podemos dejar que ese niño se frustre y que se sienta que es inalcanzable sus logros. Debemos enseñarle que hay cosas que no va a alcanzar, pero hay cosas que sí puede lograr y que se debe de esforzar, aunque tenga una discapacidad. Y eso es algo muy importante. Ahora, hay personas que nacen bien, pero tienen un accidente. Y ese accidente crea una discapacidad para hacer algo. Esas personas tampoco pueden vivir en la frustración. Deben de aprender que hay cosas que ya a nivel que están físicamente no les va a alcanzar a hacerlas, sino tienen que entender que así están y que van a seguir trabajando en eso. Entonces, hay niños que tienen mucha afectación por sus aspectos físicos y no podemos permitir eso. O sea, nacen así y hay que enseñarles. Otro de los factores que afecta esta parte de la frustración es el orden psicológico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien en el seno familiar vive el descrédito, vive el abandono de los padres, cuando alguien no se siente amado por los padres, eso afecta su parte emocional, su parte de pensamiento. ¿Sí? Esas personas que no se sienten queridas por los padres arrastran mucho sentimiento cuando son adultos, ¿sí? Y son personas que viven con mucha frustración, ¿sí? Y eso lo proyectan en las relaciones hacia los demás. Entonces, por eso hemos hablado siempre en este tipo de enseñanzas que la solución a este tipo de vida, si lo viviste desde niño, pues tienes a Cristo hoy que eres creyente, ¿no? O sea, tienes que ir a los pies de Dios a buscar esa sanidad en tu corazón y en tu alma y no vivir esa frustración ya de grande, ¿no? Probablemente sí tuviste un daño físico, un daño moral y espiritual de niño. Sí, no te sentiste amado, rechazado por tus padres, es real, pero no puedes hoy vivir como siendo una persona frustrada. Tienes que entender que fue parte del pecado de tus padres y de la familia en la cual Dios te puso para vivir, y hoy tienes una solución que se llama Cristo, ¿no? Hoy tienes que ir a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de relaciones pues son fuertes, ¿no? Hacen mucho daño en el alma, ¿sí? Obviamente también el otro extremo, ¿no? Cuando la familia es muy severa en la educación hacia los hijos, siempre ese tipo de personas que vivió con familias que buscaban el perfeccionismo, ese tipo de personas cuando son adultos también viven con un nivel de frustración serio, un nivel de frustración. Y es también ahí donde la invitación es ir a Dios, ¿no? Ir a Cristo y decirle: Señor, mis padres me educaron siempre buscando el perfeccionismo, siempre buscando que fuera lo mejor, con rigidez, con severidad. Y hoy vas a Dios y sabes que eso no es así. No vivas esa vida de frustración, no vivas esa vida de amargura en tu corazón, sino vive la renovación en tu nueva vida en Cristo, ¿no? Porque esa vida tanto de abandono como de perfeccionismo que a veces los padres ejercen sobre nosotros te hace muchos estragos y te haces una persona frustrada, una persona a la cual siempre estás buscando ser el mejor, siempre estás en competencia, siempre te estás midiendo con los demás. No vivas así.
O sea, entiende que es el pecado que dominaba el corazón de tus padres y que tienes que perdonar y seguir adelante, buscar el refugio en Cristo, buscar esa renovación en Dios. Y de ahí viene, por ejemplo, personas con un alto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay un nivel de frustración, ¿sí? Esas personas que tienen nivel de ansiedad tienen poco control sobre sus impulsos, siempre están ansiosos, siempre quieren más, siempre, nunca es suficiente, siempre van al mayor riesgo, siempre quieren experimentar mayores cosas. No, tranquilo, no es así, es un nivel de frustración que no es correcto, ¿sí? Y eso también pues lleva a ese tipo de personas a tener una vida idealista, o sea, idealizan cosas inalcanzables. También eso es bien, bien tremendo, porque te va a llevar a la frustración. No puedes estar pensando en cosas inalcanzables para tu vida. Hay que conocer también nuestros límites como personas. Más si tenemos carencias físicas, pues tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, otros factores que ordenan, que afectan todo esto es lo académico y lo profesional. Por ejemplo, una de las cosas que afecta muchísimo y que trae mucha frustración es cuando hay falta de trabajo en el padre. El padre es el proveedor. El padre es el que es el proveedor, y cuando falta esa provisión o esa parte de la labor del padre, trae mucha frustración a la familia. ¿Por qué? Porque hay mucha carencia, ¿no? Eso trae, por ejemplo, mucha tensión entre los hermanos, entre la esposa, entre los hijos. O también cuando está el padre en un trabajo totalmente inadecuado, un trabajo que no es correcto, ¿no? Y trae ese tipo de frustración. También, por otro lado, sí, el fracaso escolar de los hijos también trae una frustración seria, ¿eh? O sea, eso es algo que también hay que evitar. El hijo hay que llevarlo paso a paso a que no fracase en el estudio. Cuando el hijo fracasa en el estudio y abandona los estudios a muy temprana edad, también trae un nivel de frustración entre él, los hermanos y los padres. Es algo muy serio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que a muchas personas tienen alguna dificultad de aprender. Hay que ir el proceso lento, pero que sigan aprendiendo. Otra de las cosas que también afecta todo este tipo de cosas son los factores sociales. ¿Qué son los factores sociales? Como lo dije hace un momento, la sociedad siempre está inmersa en competir. Siempre. La sociedad siempre nos lleva a estar compitiendo. Siempre nos hace creer que hay que ser siempre el mejor para todo. Eso no es correcto. Hay cosas que no vas a ser el mejor, hay cosas que tienes que aprender. Hay cosas a lo mejor, o ciertas áreas a lo mejor, que sí vas a poder ser el mejor, pero no necesariamente tienes que ser el mejor en todo. Y la sociedad nos empuja a eso. La sociedad constantemente nos está empujando a ser mejor, a obtener mayores cosas. Y eso trae un nivel de frustración enorme en la vida de las personas, ¿sí? Y es algo muy difícil, ¿no? O sea, es algo que no es correcto. En esa sociedad en la que vivimos es el mover de todos. La sociedad siempre nos está empujando a obtener más, a vivir mejor, a tener mejor coche, a tener mejor cosas, y nos lleva a ese punto. No es siempre lo correcto. Y al no obtener esas cosas, entramos en una frustración. Entonces, uno de los factores que afecta todo este camino es el orden social. No nos dejemos arrastrar por esas cosas. No necesariamente tenemos que estar renovando nuestro closet de ropa cada año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no es necesario. Sí, la familia necesita poner valores más importantes, ¿no? Cosas más importantes, no cosas tan superficiales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de renovación siempre nos lleva a cuestiones de insatisfacción, porque siempre nos está empujando a tener más. ¿Sí? Entonces, la frustración es algo que puede afectar fuertemente a la familia, seriamente, y tenemos que tener mucho cuidado de que no afecte a la familia. La falta de trabajo, la falta de integración social, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando los hijos crecen así, pues se vuelven personas marginales, se vuelven personas aisladas, y eso los lleva a refugiarse en personas iguales. Por eso existen grupos de jóvenes con un tipo de identidad, ¿no? Un tipo de identidad donde van y se refugian ahí en ellos, ¿no?
Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La frustración es algo real, pero tenemos que aprender a vivir con ella. No todo lo que hagamos lo vamos a lograr, pero también tenemos que entender que las cosas para lograrlas necesitan esfuerzo, perseverancia. No podemos frustrarnos a la primera. Tenemos que proseguir, ¿sí? Tenemos que seguir hacia adelante, ¿sí? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que trae muchísima frustración en la familia es el divorcio de los padres. La separación de los padres trae una frustración en muchos de los hijos. Mire, yo he conocido a mucha gente que no tiene deseos de casarse por conforme a lo que vio con sus padres. Están frustrados en ese camino y dicen, no, yo prefiero solo. No, pues ¿cómo? Si la creación de Dios habla de que Dios une al hombre y la mujer, pero es algo serio, ¿no? ¿Por qué? Porque trae unas cuestiones muy serias. El otro factor es el orden moral. Y estamos hablando de alcanzar ideales que no son correctos, de la personalidad, de proyectos personales. O sea, hay cosas que el mundo pinta cosas ideales que a veces no son alcanzables, que no son reales, ¿sí? ¿Sí? Ese tipo de personas que tienen esa frustración en el orden moral son personas insatisfechas de no haber alcanzado sus propias expectativas. O sea, no necesariamente tenemos que alcanzar todo, y vienen cuestionamientos, y si hubiera hecho, y si no hubiera hecho el otro, y si hubiera dejado aquí, si hubiera dejado allá. No es así. Tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a ver la vida de una manera correcta, tenemos que aprender cuando son oportunidades, trabajar y esforzarnos, pero también tenemos que entender que hay cosas que no vamos a alcanzar, aunque cambiemos, aunque hagamos muchos cambios, son cosas que no vamos a alcanzar, ¿sí? Una de las cosas que hoy nos lleva mucho la sociedad es que seamos perfeccionistas, que todo sea rígido, que todo sea de una manera. No es así, ¿sí? Entonces tenemos que entender que hay cosas que nos va a costar mucho trabajo, pero tenemos que seguir adelante. En resumen, hermanos, no podemos ser personas con frustración, y la frustración es algo real. Hay cosas que no vamos a alcanzar, hay cosas que tengamos el deseo, el anhelo, trabajemos, estemos esforzándonos, no lo vamos a lograr. Eso no puede traer frustración a nuestra vida. O sea, dimos el mejor esfuerzo, dimos la mayor parte de nosotros, no se logró, seguimos adelante. Pero la sociedad siempre nos dice, no, tú debes de ser el mejor, todo lo que desees lo debes de obtener. Dime en dónde dice eso. Si todo lo que deseáramos lo pudiéramos obtener, no, pues imagínate qué fácil sería, ¿no? Entonces, desde niños somos llamados a vivir y entender que hay cosas que no vamos a lograr. El niño debe de ser instruido desde muy temprana edad a que no todo lo va a obtener fácilmente. Debe de trabajar, debe de seguir adelante, y ahí está la instrucción de los padres. El niño desde muy temprana edad debe de aprender a ser perseverante y ser realista en sus logros. O sea, tú debes de aprender a trabajar con tus hijos, que hay cosas que sí pueden lograr, y debes de enseñarles a que perseveren para lograr eso. Pero si no se logra aún así, no puede haber frustración. Y es ahí donde marca la vida de muchos, que hoy en la actualidad o en su persona adulta son personas insatisfechas totalmente. ¿Por qué? Porque no lograron muchas cosas. Entonces, tenemos que nosotros tener mucho cuidado con todo esto, porque como lo leímos al principio, la frustración es parte de la vida diaria. Hay cosas inalcanzables, y hay cosas que aunque son alcanzables, por alguna razón no las podemos lograr. Y el hecho de que no las logremos no quiere decir que caigamos en ese nivel de frustración que afecte nuestra vida. Entonces, como padres que somos educadores principalmente de nuestros hijos, debemos enseñarles que hay que trabajar, que hay que poner voluntad, esfuerzo, y sobre todo desde muy temprana edad poner objetivos claros. Hay cosas que son inalcanzables, y si tienes alguna deficiencia física, pues es impensable, no lo vas a lograr. Y sin embargo crecemos así, y el nivel de frustración a nuestra vida se va incrementando. Entonces podemos decir que la insatisfacción genera frustración y descontento.
y lleva a la persona a un nivel de amargura y resentimiento, de tensión, de agresividad. Y no hay cosas que no vamos a lograr. Hay cosas que ni siquiera parcialmente las vamos a lograr. Pero tenemos que seguir trabajando. O sea, hay cosas que vamos a seguir con el esfuerzo obteniéndolas. Y hoy hay una generación que se siente merecedora de todo, ¿no? Todos son merecedores de todo, fácilmente y rápidamente. Y cuando no lo obtienen están frustrados, están desanimados. Entonces eso lo debemos de revertir en la sociedad, en nuestros hijos. Y eso viene, insisto, desde los primeros años de vida. Si tú tienes hijos en formación, enséñales a trabajar, enséñales a perseverar, pero también enséñales que aunque pongas toda la voluntad, hay cosas que no vas a alcanzar. Y eso no puede traer insatisfacción al corazón, al alma, porque van a crecer así se van a formar. Y al paso del tiempo, pues imagínate lo que se van a ir gestando. Van a querer obtener todo al precio que sea, y eso es malísimo, eso es gravísimo. Por eso hoy cuestiones sociales totalmente incorrectas han dado muchísimo resultado, ¿no? Muchos jóvenes metidos en cosas totalmente incorrectas. Entonces, en esta vida, nosotros debemos entender que hay cosas inalcanzables. Y también debemos entender que hay cosas o pretensiones o anhelos que deseamos y aún pongamos toda la voluntad, todo el anhelo, todo el trabajo, no las alcanzaremos. Es una realidad. O sea, el perfeccionismo en el cual el mundo nos quiere hacer vivir no existe. No hay familias perfectas, no hay hijos perfectos, no hay padres perfectos. Tú no quieras crear un hijo perfecto, estás creando un monstruo y lo vas a llevar a la frustración a muy temprana edad. Quítate la idea que tu hijo debe ser siempre el mejor en el salón de cualquier cosa, y porque lo llevas a competir todo el tiempo. Y hay cosas que como personas somos limitados. Hay cosas que no vamos a poder hacer. Pero eso no quiere decir que no hagamos el esfuerzo, es el contraste. O sea, aunque no lo puedas hacer, aunque tú sabes que no lo vas a lograr, aunque tú sabes que no vas a acabar en primer lugar, haz tu mejor esfuerzo. Y esa es la parte como padres debemos enseñar. Entonces la frustración existe cuando no entendemos el concepto de que no todo lo logramos y claudicamos en el intento. No podemos claudicar el intento. O sea, es que no voy a subir, pues no subo. No, haz el esfuerzo, sube. A lo mejor no llegas en primer lugar, pero sube. Y ahí es donde los padres entran fuertemente en esta vida de la familia. Porque es de nuestra responsabilidad no crear hijos frustrados, hijos resentidos. No, tienes que enseñarles obviamente que den su mejor esfuerzo, que hagan lo más esfuerzo que puedan, y si lo logran, qué bueno. Pero no les metas en su cabeza que siempre deben ser los mejores en todo, porque ese joven, ese niño, pues va a crecer con ese perfeccionismo en su alma y en su corazón, y al paso de la vida va a tener fracasos. Imagínate cómo va a estar. Va a ser una persona totalmente intolerable, molesta, áspera hacia los demás. Entonces, hay cosas que no vamos a lograr, sí, pero hay que esforzarnos. Y el esforzarnos nos da el entendimiento de que no todo se logra, y aún no lográndolo nos da la satisfacción que luchamos por eso. Hicimos el esfuerzo que teníamos en las manos, nuestra capacidad. Hay partes en donde como si nos apareciera un muro enorme que ya no vamos a poder brincar. Pues no lo vamos a brincar, hagamos lo que hagamos. Pero eso no implica que nos regresemos, sino que lleguemos a ese punto. Y eso es una parte de la educación hacia los hijos muy importante. Entonces, en esta vida se vale ser fracasados, sí, pero no frustrado. Que vamos a fracasar muchas veces, sí, pero no frustrados. Porque estar frustrado es tener amargura en el alma. Y la frustración a mucha gente lo lleva a ser inmóvil,
ya no lo intentan, porque ya están frustrados. No, ¿para qué lo hago? ¿Cómo que para qué? Inténtalo. Aunque no pases con 10, pasa con 6. Pero inténtalo, esfuérzate. Porque la frustración es sinónimo de pasividad, fíjate. No, ¿para qué me levanto temprano si no llego? ¿Cómo que para qué? Levántate, prosigue, hazlo, termina lo que iniciaste. A lo mejor no lo vas a terminar con bombo y platillo, pero termina. Y eso viene en la educación de los padres hacia los hijos. Y va a empezar el niño a entender qué es alcanzable para él y qué es inalcanzable. O sea, él va a decir, esto sí lo puedo lograr y lo voy a esforzarme, pero esto no lo voy a alcanzar, pero aunque ponga mi mayor esfuerzo no lo voy a alcanzar, y eso va a quitar la frustración de su corazón. Ahora, hablar de esto es hablar de esfuerzo y hablar de sacrificio. Y hoy es una generación que no quiere esto. Entonces, nosotros como padres no podemos permitir que ese tipo de pensamientos gobiernen la vida de nuestros hijos. Hoy los hijos no quieren hacer nada, todo lo quieren fácil. Quieren que todos los padres le den. Tienen 30 años y todavía viven de mantenidos con los padres, ahí metidos en casa, pensando en que van a meter una solicitud de trabajo durante un mes. No hagas eso. Son personas que están frustradas totalmente. Tienes que llevarlos a ese esfuerzo de vida. Entonces, en esta vida, insisto, tenemos que aprender a convivir con un nivel de frustración importante en nuestra vida. Así es. Por mucho esfuerzo que pongamos, no lo vamos a lograr. Por mucha dedicación que pongamos, no lo vamos a lograr. Pero tenemos que intentarlo. Eso es importante, para no vivir una vida de insatisfacción. Porque es mejor decir, lo intenté y no pude, que quedarme con el anhelo de que hubiera podido hacerlo y no lo intenté. Y es ahí donde muchos estamos el día de hoy. Muchas cuestiones del pasado nos alcanzan en el presente. Para eso necesitamos ir a Dios, porque esta noche quisiéramos un análisis de cuántas frustraciones inconscientes tenemos. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos cuesta trabajo emprender algo? ¿Por qué nos cuesta trabajo dedicarnos a algo seriamente? ¿Qué nivel de frustración hay detrás de eso? Y para eso, pues obviamente, está la sanidad que Dios nos da como personas. Una sanidad que viene a nuestras vidas, que nos da la libertad de emprender algo y esforzarnos libremente, aún sabiendo que a lo mejor el fin es inalcanzable, pero lo hacemos. Y es evitar ese dolor y esa decepción que causa la frustración. No vivas esa vida de frustración, mucho menos si estás en Cristo. Dios te ha limpiado, te ha restaurado de todo eso. Vive esa plenitud en Dios. Trabaja, esfuérzate. Pon una meta alcanzable. Pon objetivos claros para tu vida. Porque ese nivel de frustración que tienes hoy, si no tienes cuidado, lo pasas a tu familia, a tus hijos. Y ese nivel de frustración personal con mucha facilidad se puede volver colectivamente. Y es algo serio. Y no nos dejemos llevar por la sociedad que siempre nos está invitando a tener más, a crecer al desafío. Yo recuerdo y lo he vivido, siempre en las escuelas están buscando la disputa de quién es el mejor. No necesariamente el que saca 10 es el mejor, fíjate. No necesariamente. Y eso tienes que enseñarle a tu hijo, a tu niña. No sacaste 10, pero te esforzaste. Eso valió la pena. Y a lo mejor sacaste 7. Vamos a hacer el esfuerzo para que la próxima vez sea 8.
pero que ella crezca con ese, o él crezca con ese entendimiento y no viva una vida de frustración desde muy pequeña edad. No lo hagas, papá, no lo hagas, mamá. Enséñale a trabajar, enséñale a esforzarse, enséñale a obtener logros en la vida. Pero también entiende que hay limitantes. Si tiene una deficiencia física y quieres que corra con los niños de la escuela y gane, no, pues no inventes. Y así es. Entonces, la parte es importante porque en esta vida viviremos con cierto nivel de frustración. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Pero la frustración no es sinónimo de detención. Es el punto donde quiero llegar esta noche. No es el punto donde por frustrado no hago nada, no me muevo, no digo nada, me quedo estático. Y después de un tiempo empiezo a cuestionarme si lo hubiera hecho, si lo hubiera intentado. Inténtalo. No pasa nada. Y es algo serio esto. Entonces, como vemos hoy, vamos a iniciar este tipo de enseñanzas acerca de que necesitamos educar para vivir mejor. Y hay áreas de educación muy grandes en nuestra vida. Más en un mundo en donde nos llama a la vida de simpleza, ¿no? Donde nos manda, el mundo nos quiere decir que el niño se eduque solo. No, no existe eso. Ahí aprenderá. No, no existe eso. Los padres somos los responsables de la instrucción hacia los hijos. Entonces, ¿quieres tener una satisfacción en tu vida como padre? Educa a tus hijos. Edúcalos en diferentes áreas. Y esto es muy importante. El niño debe de aprender a obtener sus logros trabajando y esforzándose. Pero aún trabajándose y esforzándose, debe de entender que hay cosas que no va a lograr, o si las logra, no exactamente como fue el deseo o el anhelo. Pero no puedes permitir que desde muy temprano ese niño o ese adolescente tenga caminos de frustración. Tienes que llevarlo al camino del esfuerzo, de la perseverancia, del trabajo, de la paciencia. Y para eso somos los padres, para educar a nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a concluir esta primera parte de este tipo de enseñanzas. Estaremos algunas semanas hablando sobre esta educación hacia nuestros hijos. Pero hoy es un tema relevante porque muchas de las cosas que hoy nos frenan a ti y a mí como adultos es que traemos un nivel de frustración desde niños muy grande, que nos infundieron desafortunadamente por el trato de nuestros padres. O sea, por ejemplo, decirle a un niño: tú siempre eres un burro, tú nunca aprendes nada. Lo estás llevando a un nivel de frustración enorme. Va a crecer entendiendo que él no es bueno para nada. Imagínate. Y hay padres que desafortunadamente en el desconocimiento y en la dureza del corazón así actúan. Entonces, si hoy estás en esa posición, pues la sanidad es Cristo para todos nosotros, ¿no? Porque en Cristo sí se puede lograr muchas cosas, en la dependencia, en la guía de Dios. Y es muy lamentable, ¿no?, que hoy como creyentes vivamos en ese nivel de frustración por no haber alcanzado algunos logros personales, ¿no? Y nos hace vivir una vida estática, ¿no? No hay que trabajar, hay que esforzarlo, seguir adelante. De hecho, esa es la vida de la iglesia. Una vida de constante cambio, de constante evolución, pero siempre perseverando en el camino de Dios. A lo mejor hoy fallamos a Dios. Sí, vayamos a Él en arrepentimiento y sigamos adelante. Pero no podemos nosotros tener frustraciones en el alma y en el corazón cuando hayamos sido redimidos y rescatados por Dios. Y eso lo tenemos que transmitir a la familia, a los hijos. Esa enseñanza que Dios te da de que si te esfuerzas, sigues adelante, tienes que transmitirla a tus hijos desde muy temprana edad. A veces yo he escuchado a niños que dicen: no, es que eso a mí no me sale. Inténtalo. No me sale. Ya tiene una cuestión ya muy arraigada en su corazón y tienes que erradicarlo eso. No te sale, pero si te esfuerzas te puede salir. A lo mejor no perfecto, pero te puede salir.
Y eso te va a llevar a un nivel diferente de vivir esa frustración. Y en esta vida, insisto, viviremos y tendremos ciertas cosas de frustración. Hay cosas que no vamos a lograr, cosas que no hemos logrado por mucho que nos hayamos esforzado. Y es normal, parte de. No todo lo que deseamos, no todo lo que pretendemos, no todo lo que anhelamos lo podemos obtener. Es una triste realidad, pero es real. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes esta noche, esperando en Dios podernos ver el próximo domingo ya de manera presencial. Ya pasando estos días de fiesta, estos días de libertad que hay, que siempre son días complicados, esperando que este próximo domingo ya 17 estaremos de manera presencial en las congregaciones. Como siempre, un fuerte abrazo. Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos el domingo en las reuniones generales. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos.